Hola, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este segundo seminario conjunto entre el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en este ciclo denominado Seminario de Protección Social en tiempos de COVID-19 y otros riesgos socioambientales. Mi nombre es Naxelis Ruiz y voy a tener el gusto de acompañarlos el día de hoy moderando este evento que hemos denominado Ante el riesgo, resiliencia o justicia social. Demos especialmente la bienvenida a los miembros de CIS que se conectan el día de hoy con nosotros desde todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Pues bien, el concepto de resiliencia, entendido como la capacidad para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse ante los efectos de las amenazas de forma oportuna y eficiente, ha sido difundido ampliamente a nivel internacional. Se trata de un concepto que enfatiza la preservación y restauración de estructuras y funciones básicas, por ejemplo, infraestructuras vitales de salud y educación, así como las actividades esenciales para el funcionamiento de las sociedades por medio de la gestión de riesgos con base en el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Los planes y programas en materia de gestión y reducción de riesgos tienen en común la finalidad de reforzar la resiliencia ante los desastres, la cual es conveniente analizar a partir de las condiciones de vulnerabilidad social concurrentes que tenemos en América Latina y el Caribe. En este sentido, las personas en situación de vulnerabilidad y exposición a peligros naturales padecen los efectos desproporcionados y recurrentes de los desastres. Es así que la resiliencia se entrecruza con la justicia social y ambiental, que es importante de replantear en las estrategias regionales y nacionales de gestión de riesgo, que incluyen los programas de protección social, esquemas de seguridad social, así como los mecanismos de cooperación internacional con los que contamos. Y pues en este marco, el objetivo del seminario que nos convoca el día de hoy es plantear los elementos asociados a los conceptos de resiliencia y justicia en el marco de los riesgos socioambientales entendidos de manera amplia. Discutir las implicaciones en el uso, en el diseño de las políticas públicas para la reducción de riesgo de ambos conceptos, así como hablar de experiencias regionales en esta materia. Y pues para ello tenemos un panel de lujo que nos hablará desde diferentes perspectivas y visiones, algunas de ellas hay que decir muy críticas, de dos preguntas básicas. ¿En qué medida las condiciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe inciden en el impacto de los peligros naturales en los grupos de situación de vulnerabilidad? Y dos, ¿cómo podrían fortalecerse las redes de protección social, incluyendo seguridad social, para evitar programas asistencialistas enfocados en población en situación de pobreza y pobreza extrema, pero que no modifican de forma sostenida las condiciones de vulnerabilidad y exposición ante las amenazas? Para comenzar nuestro panel, compartiremos con nuestra audiencia una semblanza de cada una de las y los participantes en este seminario, a quienes reconocemos una gran experiencia no solo en los temas a tratar en este seminario, hay que decir, sino en el contexto específico de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Comencemos por Saskia Carusi. Saskia es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Sussex y en Gestión Integral de Riesgo de la Universidad de San Pablo de Guatemala. Tiene una maestría en Estudios del Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya también. Actualmente es la oficial de Asuntos Externos para la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, con sede en Panamá, liderando los esfuerzos de comunicación, movilización de recursos y un punto focal para Centroamérica. Su experiencia profesional anterior ha sido con organizaciones no gubernamentales internacionales en la región de América Central y el norte de África. Tiene 20 años de experiencia en la gestión de programas de reducción de riesgo de desastre, respuesta humanitaria y desarrollo local. Gracias, Saskia, por acompañarnos. Después vamos a continuar con Verónica Zamudio, quien es investigadora en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y se ha especializado en los riesgos sociales vinculados al cambio climático, como son los desastres por amenazas de origen natural, así como en la preparación y respuesta de los servicios de salud en caso de emergencias y desastres. Ella está a cargo de la línea de investigación de riesgo de desastres de la CIS y tiene diversas publicaciones respecto a esta temática. Es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México.
Cuenta con una maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales en materia de problemas medioambientales, principalmente en torno al acceso y la gestión hídrica. Gracias, Verónica, por estar aquí el día de hoy. Y asimismo nos acompaña Claudia Nathanson, quien es geógrafa por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y directora del Programa Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Se ha especializado por muchos años en cuestiones de riesgo ambiental, vulnerabilidad social y catástrofes. En los últimos años se ha aplicado este conocimiento a los problemas sociales emergentes del cambio climático, con especial referencia a la vulnerabilidad institucional. Y finalmente, en la parte, digamos, conclusiva de este evento, contaremos con los comentarios de Javier Urbina, quien es maestro en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, de la cual fue director, y en la que actualmente es coordinador académico de la Maestría con Residencia en Psicología Ambiental. También forma parte del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales y de la Red Universitaria de la Sustentabilidad. En el Gobierno Federal de México fue director general de Promoción de la Salud y en tal carácter organizó la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Otras reuniones internacionales que ha organizado son, por ejemplo, la 22ª Conferencia de la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental y el Segundo Congreso Mundial de Riesgos. Recibió el Premio Interamericano de Psicología Ambiental, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Actualmente forma parte del Comité Científico Asesor de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil de México. Pues bien, colegas, amigos, como pueden ver, el panel es un panel de lujo. Cada uno de estos ponentes tendrá 25 minutos para su exposición y al final de las 3 intervenciones dejaremos 20 minutos para preguntas y respuestas por parte de ustedes y al final se encargará de cerrar el maestro Javier Urbina con sus comentarios para el cierre y conclusiones. Pues vamos a dar paso entonces a la primera presentación. Reitero, muchas gracias por su compañía a este evento y muchas gracias a nuestros ponentes por estar aquí. Cedo la palabra a Saskia Carusi. Muchísimas gracias, Naxeli, por la introducción. Antes que todo, muchísimas gracias a los organizadores de este importante evento, al CIS y al Seminario Socioambiental de la UNAM. Y buenos días a todos los distinguidos panelistas que acaban de presentar. Y también buenos días a todos los asistentes en el seminario del día de hoy. Bueno, yo tengo el honor de empezar. Quisiera en mi presentación hacer un recorrido sobre el informe regional de evaluación de riesgo, lo que por sus siglas en inglés se llama RAR, conociendo sus hallazgos principales. Ese informe fue lanzado en el mes de febrero ya. Entonces nos da algunos elementos para reforzar realmente la importancia de la reducción de la vulnerabilidad y alcanzar la justicia social para la reducción del riesgo de desastre. Después quisiera compartir algunos elementos desde la visión de riesgo sistémico, ese concepto que se ha ido más y más introduciendo y compartiendo. Y después quisiera ver la importancia de la gobernanza de riesgo, los que nos recuerda el marco de Sendai, la importancia de la protección social para hacer frente a ese contexto complejo de riesgo en la región. Creo que ya se mira mi presentación, entonces voy a seguir. Bueno. Ya, ok. Entonces, quisiera empezar, es un poco más larga, pero quisiera empezar con una cita textual del informe de evaluación de riesgo, el RAR. Una vez finalizada mi presentación, puedo compartir en el chat el link para acceder al informe, que esa cita me parece pertinente a la discusión del día de hoy. Actualmente opera en la región, entendida como región Latinoamérica y el Caribe, un complejo ecosistema de impulsores de riesgo, que incluye el cambio climático, el desplazamiento, la migración masiva, la criminalidad, la violencia, la crisis hídrica,
la inseguridad alimentaria, patrones agravados de degradación ambiental y una inestabilidad política crónica. Esos impulsores tienen su origen en la dinámica de los modelos de desarrollo adoptados en la región y han sido intensificados por estos. Los países se enfrentan a una acumulación y manifestación cada vez más acentuadas de riesgo de carácter sistémico, que permea todo el paisaje social, ambiental y territorial. Como tal, la región se encuentra más desequilibrada que nunca en términos políticos, económicos, ambientales y sociales. Más que observar cómo nuevos eventos extremos afectan negativamente el desarrollo, los países de la región ya están experimentando el impacto de una acumulación excesiva de riesgos. Eso es un extracto del informe, bueno, en su versión síntesis que fue lanzado, donde nos recuerda la dinámica compleja de impulsores de riesgo, sobre la cual la vulnerabilidad y la desigualdad, como vamos a ver más adelante, son un impulsor importante, de que el riesgo tiene un carácter sistémico, como fue confirmado, digamos, y manifestado por la crisis de la pandemia de COVID-19, y de cómo, aparte de estar afectados por eventos extremos, por ejemplo, ETA y IOTA el año pasado en Centroamérica, lo que está pasando ahora en San Vicente de las Granadinas con la erupción del volcán, pero también hay una acumulación excesiva de riesgos que van afectando esa capacidad de construcción de resiliencia en la región. El informe también nos hace ver esa tendencia hacia el aumento de cantidades de eventos. 1 de cada 4 desastres registrados en el mundo ocurrió en la región de América Latina y el Caribe. Aquí hay una comparación entre lo global y el regional. El 26% de la mortalidad fue por eventos climáticos, el 7% de eventos registrados fue de origen geológico y el 93%, de hecho, de todos los eventos registrados fue de origen climático. Y 9 de cada 10 personas fue perjudicada por eventos de origen climático. Esos son datos antes de la pandemia del COVID, que todavía es incuantificable porque se va midiendo cada día y que realmente en nuestra región fue poniendo de manifiesto el desafío de los logros que se habían alcanzado hasta la fecha en materia de reducción de riesgo de desastres. Una dinámica importante que tiene nuestra región es que absorbe el 53% de las pérdidas económicas globales por desastres. Esta región es una región donde cada evento hay pérdidas significativas y en los pequeños estados insulares eso es aún más evidente. Hay un promedio de 1.5% del PIB de la región representa pérdidas por desastres. En los países pequeños eso puede llegar hasta un 18% y en eventos aislados hasta hemos tenido estados, digamos, insulares que han perdido hasta el 200% aproximado de su Producto Interno Bruto. Eso hace ver que como los desastres después afectan al desarrollo sostenible y a los gastos en materia también social y de reducción de la pobreza. Entonces, digamos que la pobreza y la desigualdad aumentan nuestro riesgo de desastre, aumentando nuestra vulnerabilidad, pero los desastres también impactan y causan pérdidas económicas que reducen aún más la capacidad de los estados de poder atender las políticas de reducción de desigualdad y de pobreza, por ejemplo. Entonces, un círculo vicioso que se manifiesta. Aquí me parecía interesante compartir esto que es una gráfica donde tiene el promedio de pérdidas anuales en relación con el gasto social. Aquí hay sin pequeños estados insulares, entonces podemos ver que países como Ecuador, Guatemala y Perú, las pérdidas anuales por desastre pueden representar más del 15% de los gastos después de los gastos sociales que tienen los países. Entonces, lo que le decía, cada vez que hay pérdida por desastre, hay menos capacidad de los países para poder atender políticas sociales. Y si vamos con los SIDS, bueno, esa es una sigla en inglés, Small Island Development
state, los pequeños estados insulares. Esto aumenta aún más, extraordinariamente más elevado, esta relación entre las pérdidas anuales por desastre y el gasto social. También el informe de evaluación regional de riesgo, en su versión síntesis, nos recuerda los nuevos patrones de riesgo urbano en nuestra región. El 80% de la población vive en ciudades. 2 de cada 10 habitantes urbanos viven en barrios marginales. En el Caribe eso sube a 4 de 10. Y únicamente una tercera parte de ese desarrollo urbano es planificado. Entonces, un desarrollo urbano no planificado, que no toma en cuenta los patrones ambientales, el acceso a servicio, muchas veces construcciones en áreas urbanas de alto riesgo, como barrancos, laderas o a la orilla de ríos, y construcciones muy informales. Entonces, esto va aumentando aún más los patrones de riesgo en nuestra región. Esa gráfica son los impulsores de riesgo, con lo cual empecé la primera cita de mi intervención del día de hoy, donde hay degradación ambiental, cambio climático, pero también pobreza y desigualdad, que son elementos que aumentan la vulnerabilidad, por lo tanto afectan la capacidad de resiliencia y aumentan los riesgos, junto con otros elementos, la gobernanza débil, el desarrollo urbano, como acabo de decir, mal planificado y gestionado, temas de desplazamiento. Entonces, todo eso son, aquí en esa gráfica, son pelotitas que impulsan y que hacen un motor a la creación de riesgos. Bueno, espero recordarnos el tema del COVID. El COVID es una manifestación de riesgo sistémico que estamos viviendo, los efectos económicos y sociales de la pandemia. Esos datos cambian todo el tiempo, entonces al día de hoy seguro son otras proyecciones, otros datos, porque es una situación muy cambiante y fluida, pero tenemos caída del Producto Interno Bruto entre el menos 7, menos 9. Yo estaba viendo estimaciones de Panamá que llega mucho más alto, por ejemplo, el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, el aumento de la desigualdad en las distribuciones de los ingresos, y entonces todos esos factores peligran el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible y de las 7 metas del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Y también el COVID también manifiesta que los avances que se habían tenido en protección y en salvaguardar vidas humanas también han retrocedido en algunos países por la cantidad de mortalidad debida al COVID. Esa es una gráfica de otro estudio que también voy a compartir más adelante en el chat cuando ya termine mi presentación. Ese es un estudio sobre el efecto de la pandemia y el riesgo sistémico específicamente para el Caribe. Entonces nos hace ver cómo la pandemia del COVID-19 es una manifestación y es un ejemplo de este riesgo sistémico, donde tenemos factores de contexto actual, por ejemplo, el Caribe, que depende del turismo extranjero, población urbana y centro urbano costeros, infraestructura deficiente, producción agrícola baja y alta dependencia de importaciones, vulnerabilidades al clima y al fenómeno climático extremo, y elevada relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto. De ahí tenemos múltiples factores de estrés que se van juntando en ese rompecabezas sobre el contexto actual. De ahí tenemos desplazamiento regional, interregional, dependencia en los mercados externos, flujos bajos de remesa, temas de acceso de agua, inseguridad alimentaria, escasa demanda de servicios turísticos a raíz del COVID, el desarrollo del sargazo, el ciclo de impacto, ayuda y recuperación con escasas medidas de mitigación, bajo nivel de penetración de seguro y microseguros, el tema de las instalaciones médicas y elevados niveles de estrés mental. Entonces, esos son desde diferentes ámbitos, múltiples factores de estrés que se van juntando en ese contexto actual. Después hay puntos de inflexión súbitos y graduales, por ejemplo, la temporada de huracanes,
A veces hay múltiples huracanes, últimamente eso ha sido el caso, uno atrás de otro, interrupción de la cadena de suministro, el tema de suministro, problema de suministro de agua en la estación seca, migración por desplazamiento por desastres, y la dependencia de los flujos de remesa. Y todo eso lo que crea son múltiples fallas sistémicas a través de un efecto, digamos, dominó, pero es un efecto no lineal, es un efecto complejo y que llamamos, digamos, sistémico, que hace la pandemia, la indisponibilidad de servicios y bienes, inaccesibilidad de los refugios para los desastres, insuficiente capacidad de respuesta, la reducción de la capacidad financiera, disrupción continua de los servicios básicos. Entonces es una gráfica que da, digamos, una demostración en el Caribe de cómo la pandemia ha sido un ejemplo de riesgo sistémico afectando diferentes sistemas. Y también lo más clásico es que es una crisis sanitaria que impactó enormemente los servicios educativo, de educación, y que eso va a tener un impacto después en la capacidad de ingreso de los futuros, digamos, jóvenes, y que va a impactar también el desarrollo. Entonces, cómo diferentes sistemas se interconectan. Entonces, eso nos hace ver también que hay que tener un enfoque de sistemas, porque los sectores están interconectados. Están los sistemas nacionales de gestión de riesgo, están los sistemas regionales, están los sistemas globales, pero como hay que trabajar de forma multisectorial y unida en este contexto, espérame que se me movió, en este contexto que hay. Y de hecho, hablando de educación, aquí hay una lámina que da un poco más datos sobre el tema de educación, que la pandemia del COVID-19 revela una naturaleza compleja, interconectada de los riesgos, y ya hemos visto que en América Latina y el Caribe los estudiantes de primaria y secundaria perdieron 158 días de los 190 de calendario escolar, una pérdida de 0.6 años de escolaridad, y esto aumenta otras vulnerabilidades y desigualdades, aumenta la violencia de género, aumenta el problema de malnutrición por los niños que estaban dependientes de la refacción escolar, y cada estudiante podía enfrentar en promedio una reducción de $872 en ingresos anuales, y las economías de los países del Caribe pueden caer a un promedio del 6.2%. Entonces, como un problema de salud como la pandemia ha afectado diferentes sectores y sistemas, y cómo eso después va impactando sobre otros. Después de conocer este contexto complejo de riesgo y su relación con la justicia social, digamos, su relación con la vulnerabilidad, con la injusticia social en términos de aumento de desigualdad y de pobreza, tenemos el marco de Sendai, adoptado en el 2015, válido hasta el 2030, donde nos recuerda que su resultado esperado es la reducción considerable del riesgo de desastre y las pérdidas ocasionadas por esto, tanto de vidas, medio de subsistencia, salud, como de bienes físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, comunidades y países. Y como el marco de Sendai, a través de todo lo que va, digamos, en sus 4 prioridades, en sus 7 metas, quiere realmente reducir el riesgo existente, evitar la creación de nuevo riesgo y la construcción de resiliencia, como bien se mencionó al principio en las palabras de apertura del seminario. Y después la buena gobernanza del riesgo. La buena gobernanza tiene diferentes elementos, y eso también nos ayuda a poder enfrentar esa situación compleja de riesgo de la región, el tener mandatos claros, planes nacionales y locales de reducción de riesgo de desastre, y planes regionales, tener una coordinación multisectorial donde estén claras todos los roles y responsabilidades de todos, tener financiamiento para reducción de riesgo de desastre, tener datos de información abiertos y accesibles, tener coherencia entre las políticas de cambio climático y la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alianzas públicos-privadas, participación de la sociedad y un enfoque sistémico y de amenaza múltiple para realmente poder comprender los riesgos, poder tener todos esos elementos de gobernanza en pie, tener un financiamiento y inversiones, y así poder reducir el riesgo en este contexto complejo y sistémico.
Último, bueno, yo sé que van a hablar más de la seguridad social los siguientes panelistas, pero recordarle que tiene una relación muy importante con la reducción de riesgo de desastre, hacer frente a los riesgos en los servicios, infraestructura de propiedad pública, administrar regulados por el Estado, la protección social, todo el tema de anticiparse a un evento, de tener claridad en qué eventos pueden pasar y de cómo se van adaptando los sistemas, ampliando su cobertura, adaptándose, cómo responder a un evento de la forma más ágil y más pertinente, y después cómo reducir la vulnerabilidad y incrementar las capacidades de adaptación a largo plazo, contribuyendo así a construir la resiliencia. Entonces, tener claras las necesidades, los mecanismos de cobertura, la respuesta a tiempo, la predictabilidad, la emisión de duplicidades y la sostenibilidad, y esa coordinación multisectoriales con las demás entidades que están a cargo de la reducción de riesgo, que son todos por ser tan en las políticas de desarrollo sostenible, y las relacionadas con las respuestas. No sé cómo voy en tiempo, pero quiero cerrar con algunos mensajes clave. La pobreza, la desigualdad, la exclusión son impulsores de riesgo en la región, y eso se va poniendo aún más de manifiesto por la pandemia del COVID-19. Los modelos actuales de desarrollo propician la construcción de riesgos por, digamos, ser también excluyente de la población más vulnerable. Luchar contra los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastre, como la consecuencia de la pobreza y la desigualdad, es una forma de ir hacia adelante, entonces ir trabajando en esos factores subyacentes de riesgo, y integrar un enfoque sistémico en la materia de gestión de riesgo en los planes de recuperación del COVID-19, y agregaría que todos los planes de reducción de riesgo de desastre tienen que tener claro un enfoque de justicia social para ir reduciendo esas vulnerabilidades, un elemento clave de la construcción del riesgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saskia, por esta excelente primera intervención. Creo que nos da muchísimos elementos para continuar con el debate, sin duda, y pues muchos datos muy interesantes precisamente sobre la región de Latinoamérica. Gracias, y seguramente habrá comentarios y preguntas más adelante del público dirigidos a ti. Bueno, pues continuaremos entonces con la exposición de Verónica Zamudio. Verónica, ¿estás por ahí? Perfecto. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Gracias por estar en esta segunda sesión del seminario. Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes, con los panelistas, con Saskia, con Javier, con Claudia. Muchas gracias por abrir la oportunidad para hablar sobre este tema tan importante que tiene que ver con justicia y resiliencia social. Espero que me escuchen bien, que no traigo audífonos. Voy a presentar un PowerPoint, pero en este caso veo que todavía está proyectado otro. ¿Podrían apoyarme con eso? Ok, muchas gracias. No sé si ahí se vea. ¿Se ve? Sí, ya se ve, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues como ya comentaron, yo soy investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y bueno, mando un cordial saludo a la membresía de la institución. Vamos a comenzar hablando, capaz que me vea un poco teórica, pero creo que es importante que hablemos un poquito del contexto de los riesgos sociales. Ya no veo la presentación en mi pantalla. ¿Algo sucedió? ¿Algo? Ah, aquí está. Nosotros la seguimos viendo. Perfecto. Ok.
Bueno, primero decir que es que yo no la veo en mi pantalla en este momento, me veo a mí solamente y no veo el PowerPoint. Si le pones abajo donde está la cinta de programas, al PowerPoint, no sé si te regrese la vista. Sí, pero quiero mover, ya. Bueno, primero es importante que hablemos sobre los accidentes modernos. ¿Por qué hago referencia a ellos? Bueno, pues que precisamente los accidentes modernos son una serie de percances que se suscitan resultado de la vida cotidiana, es decir, principalmente en la búsqueda de generar riqueza, es decir, relacionada al ámbito laboral, al ámbito productivo, que está ocasionando ciertos percances que tienen implicaciones ya sea en la salud, en el nivel de ingresos de las personas, vaya, una serie de condiciones y de elementos que están relacionados con lo que ahora conocemos como seguridad social y protección social. Pero es muy importante destacar que de estos accidentes modernos, que estoy retomando acá información de Ewald François, en el estado de la Providencia, lo que se está planteando es que estos accidentes modernos están relacionados directamente a una condición exclusivamente humana. Es decir, los accidentes modernos son resultado de estas interacciones entre las personas en los ámbitos laborales y por tanto tienen una condición exclusivamente humana. Y ante estos percances surge un esquema muy diverso, múltiple de protección ante estos accidentes modernos. Y para ello, bueno, pues se presentan diferentes mecanismos como son las transferencias y la distribución de ciertos, vamos a decir, males que se presentaban de la industria, que en su momento, cuando surge este impulso de la seguridad social, está plenamente acompañada de un auge en el sector industrial y entonces, como se esperaba de la industria recibir el mayor beneficio a nivel social colectivo, entonces esas cargas también eran distribuidas socialmente. Pero en términos muy prácticos, estas transferencias y esta distribución de cargas se centró en el ciclo de vida de las personas, es decir, los diferentes riesgos sociales a los cuales se enfrentan las personas durante su trayecto de vida, ya sea en la etapa productiva, reproductiva, durante la vejez, por ejemplo, y también actualmente con mayor énfasis en la etapa de la niñez. Bueno, de aquí es importante y quiero resaltar que entonces los riesgos sociales que devienen de los accidentes modernos están asociados en principio a la condición laboral. Y de aquí destacar, bueno, que los sistemas de protección ante riesgos sociales, es decir, estos riesgos que ya se venían planteando con el auge de la seguridad social y también de la protección social, entendida como una extensión mucho más amplia de protección, de resguardo del bienestar de las personas. Esta protección social, en términos generales, se compone de tres elementos que tienen que ver con la contributiva, es decir, transferencias y servicios, nuevamente hago los subrayo, que tienen que ver con una regulación internacional, con ciertos acuerdos y convenios internacionales que están planteando de qué manera van a llevarse a cabo. Y la no contributiva, bueno, pues tiene que ver con estas transferencias y servicios para quienes han sido excluidos porque no forman parte del sector formal, laboral, y lo que pretende esta protección social no contributiva es una universalización y una focalización también puede ser, es decir, a personas que se encuentran en situación, por ejemplo, de pobreza. Y por otro lado tenemos este componente de la regulación del mercado, es decir, el fomentar y proteger el trabajo decente. El trabajo decente, según la OIT, bueno, pues tiene que ver con
el trabajo productivo tanto de hombres y mujeres que se presente en condiciones de libertad, de dignidad, de equidad, de seguridad. Es decir, esta regulación de mercado está favoreciendo, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres, es decir, aborda temas de equidad. Y bueno, esta protección social, si lo vemos, está enfocada principalmente al ámbito laboral. Es decir, nuestra concepción de los riesgos sociales y de la protección a los riesgos sociales se acota a la situación laboral de las personas, aunque esta protección no contributiva busca, en términos generales, acercarse más desde un enfoque de justicia social, vamos a decirlo así, por medio de los mecanismos de universalización. Bueno, desde aquí ya podemos plantear que existe una disociación de los riesgos sociales entre los que están asociados al ámbito laboral y los otros riesgos. Es decir, los riesgos que tienen que ver con el medio ambiente, con los caprichos de la naturaleza, como son, por ejemplo, los huracanes, las contingencias, o así se les considera. Entonces, se ha creado todo un esquema de protección social para proteger los primeros riesgos sociales asociados al ámbito laboral. Los otros, digamos que son infortunios que se van presentando, que bueno, en un principio era una cuestión de solidaridad por la cual se daba una respuesta, una protección a las personas que habían sido afectadas, incluyendo, claro, los apoyos a los países. Y de aquí me parece importante mencionar que entonces se ha armado una, como lo hemos llamado como una triada de gestión de riesgos, y en esta triada, en el centro, encontramos el tema de la resiliencia, es decir, esta capacidad para resistir, para absorber, para recuperarse, pero esta resiliencia está envuelta de tres sistemas principales. Lo que viene siendo el sistema de protección civil, que ese lo conocemos ampliamente, que siempre ha estado al frente al momento de que se presenta una contingencia medioambiental. También contamos con los sistemas de gestión de riesgos. Estos sistemas regionales han tenido un auge muy importante a partir de la década del 2000, con trabajos de monitoreo, por ejemplo, de los diferentes fenómenos ambientales, climatológicos, y por otro lado tenemos a los sistemas de protección social. Estos sistemas que tienen un carácter redistributivo y además son un bien social porque precisamente están enfocados o tienen la capacidad de poder distribuir de manera distinta, vaya la riqueza, los ingresos entre la población, tiene la capacidad de enfocarse en ciertos grupos de población, específicamente en situación de vulnerabilidad, en personas que viven en zonas expuestas a desastres y personas con discapacidades o en este caso personas migrantes. Vaya, en esta triada de sistemas de gestión de riesgos, los sistemas de protección social forman parte, sin embargo, bueno, en la actualidad me parece que es el trabajo que se está realizando, ¿no? De cómo integrar estos sistemas de protección social que también responden a los riesgos sociales, pero principalmente a los que tienen que ver con la condición laboral de las personas. Y ahora quiero destacar el tema de la frecuencia y los impactos de los desastres en las últimas 2 décadas en nuestra región. Y aquí, bueno, tomo información de la base de datos del CRE, y en este caso, bueno, destaco que la frecuencia de los desastres, estamos hablando de 1.827 desastres acumulados en las últimas 2 décadas en las Américas, y la mayoría son de tipo hidrológico. Y de estos hidrológicos, el 90% estamos hablando de inundaciones. Los impactos de estos desastres se reflejan en más de 274 millones de personas afectadas. Estamos hablando
de 270.447 muertes. Y bueno, en términos de impactos económicos, hablamos más de $1.234.000 en daños totales. Esto como para contextualizar la dimensión que tienen estos riesgos sociales, que se han considerado como los otros riesgos que no han estado contemplados dentro de la protección social de manera regular. Ahora, en el tema de los impactos sociales de estos desastres, tenemos información en la cual se corrobora que estos impactos están asociados a un incremento de la situación de pobreza a nivel mundial. Es decir, 26 millones de personas son orilladas a situación de pobreza cada año derivado de los impactos de los desastres. Y bueno, las personas que están en situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, pues están 2 veces más expuestas que las que no viven en esa situación de pobreza. Y sabemos que estas personas suelen ubicarse en las ciudades, en las zonas periféricas, que suelen ser las mayormente expuestas, que tienen menos recursos para recuperarse una vez que se han materializado los impactos peligrosos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque tienen menores niveles de acceso a los créditos, a las redes de protección social. En cuanto a los impactos del COVID-19, impactos económicos, bueno, mi compañera Saskia ya comentó ciertos impactos que se han presentado. Aquí es importante destacar que la tasa de desocupación se ha presentado en un 10.6%, es decir, se ha incrementado en 2.5%. El desempleo, estamos hablando de más de 23 millones de personas a nivel regional, que ha tendido a disminuir en un 8%, es decir, un riesgo, una contingencia socioambiental relacionada con el cambio climático está generando fuertes implicaciones en el ámbito laboral. Y en este caso, la protección social, la manera en que ha respondido es por medio de ciertos programas emergentes, principalmente los bonos familiares, que eso lo hemos visto de manera ampliamente extendida en esta región, bonos que tienen que ver con ingresos familiares para personas que tienen diferentes niveles de ingreso por debajo o en la línea de pobreza, lo que también está relacionado con el sufragio del pago de los servicios públicos, los pagos adelantados, es decir, adaptar los programas actuales de protección social y de seguridad social que ya se tienen para poder responder ante esta situación del COVID-19. Otro tipo de medidas, como por ejemplo han sido los retiros de efectivo de cuentas individuales, específicamente hablando de las AFPs, y la ampliación de los servicios de salud, que ha sido fundamental. Siguiendo con este tema de los desastres en COVID-19, es importante señalar que este contexto que estamos viviendo ha estado también rodeado de otros riesgos. Es decir, el riesgo se encuentra latente aún en este contexto de COVID-19, que también ya lo comentaba mi compañera Saskia. Y aquí destaco información que me parece que es sumamente importante, precisamente información de la oficina de la UNDR, en la cual recientemente señala que el número de desastres en 2020, en el año pasado, en contraste con la década de 2000-2019, se han tendido a incrementar. Estamos hablando de 389 desastres en 2029, mientras que el promedio en el periodo 2000-2019 fue 368. Las inundaciones y tormentas son las que principalmente se han incrementado. Tuvimos el huracán Iota y ETA en Centroamérica, igual también en México, que ha tenido ciertas implicaciones, graves implicaciones económicas y de impactos sociales. Y me parece que aquí ha sido también muy importante la participación
respuesta de los sistemas de gestión de riesgos, estos que les presentaba en un principio, con esta triada, teniendo a la resiliencia en el centro. Y vaya, en este caso, bueno, Protección Civil con los protocolos, las medidas sanitarias para poder contener los casos de COVID en los albergues, por ejemplo, en los sistemas regionales, igual haciendo un trabajo muy importante. Y el sector salud me parece que aquí es fundamental y es clave, tanto en el tema del COVID-19 como en el caso de seguridad social y protección social, porque sabemos que nuestras instituciones, nuestra membresía, en gran parte prestan estos servicios de salud que están tradicionalmente vinculadas al ámbito laboral. Sin embargo, bueno, se considera como una prestación vaya especial en el sentido de una solidaridad en situaciones de desastre. Y en este caso, ahora ya metiéndome más de lleno al tema de la resiliencia, sí que es importante mencionar que los marcos internacionales, específicamente el marco de Sendai, mencionan, destaca la resiliencia ante el riesgo de desastres. Es un eje fundamental. Sin embargo, cuando revisamos a detalle este plan de acción, encontramos que específicamente la resiliencia la observamos en la medida, puede medirse en la meta mundial, que esta meta la podemos ver acá en el cuadro que tenemos, que tiene que ver con los daños a la infraestructura crítica y a la interrupción de los servicios básicos. Es decir, puede medirse qué tan resilientes somos a partir de los daños o la destrucción de las instalaciones de salud, de las educativas, que forman parte de la infraestructura crítica, vitales de una sociedad, y también puede medirse por medio de las interrupciones de los servicios de salud, los servicios educativos y otros servicios básicos atribuidos a desastres. Es decir, aquí podemos ver que la resiliencia en estos marcos de acción específicamente está centrada a la infraestructura vital y a los servicios básicos, lo cual me parece que este es el vínculo que permite un entrecruce de la resiliencia y la justicia social. Es decir, estas infraestructuras vitales y estos servicios básicos podemos verlos en dos ámbitos. Cuando lo estamos hablando con base a los daños, a los impactos que se están generando, estamos hablando de una perspectiva de desastre, de materialización ya de los peligros y de resiliencia. En cambio, cuando estamos hablando del acceso a estos servicios e instalaciones de manera eficiente, de manera inclusiva, no discriminatoria, estamos acercándonos al campo de la justicia social y al campo de los riesgos sociales. Bueno, de aquí me parece que es muy importante destacar que específicamente pues, la seguridad social se ha enfocado a poder garantizar estas prestaciones y servicios que pueden traducirse en infraestructuras vitales y servicios. Infraestructuras de los servicios de salud, que ya les mencionaba, que han sido una de las que han estado al frente al responder durante esta pandemia de COVID-19. Es decir, la seguridad social, por medio de una política social, pretende un bienestar en la población mediante un enfoque de derechos, y es así como nos acercamos a garantizar un acceso universal a ciertas infraestructuras y servicios básicos, que en términos generales nos estamos refiriendo a los factores subyacentes del riesgo de desastre, es decir, estos factores que inciden en la exposición y la vulnerabilidad de las personas y en términos generales, pues también en la resiliencia. Y me parece que los retos para fortalecer respecto a la resiliencia tiene que ver con la participación del sector de la seguridad social en la gestión del riesgo de desastre. Esta triada que les mencionaba, que les presentaba en un principio, es fundamental para poder avanzar en términos de una mayor inclusión de redes de protección social.
Claro que hay que prestar especial atención a ciertas reformas a los sistemas de seguridad social que actualmente se están discutiendo, es decir, sabemos que tenemos una tendencia de envejecimiento de la población, que para el 2050 el 25% de la población de América Latina y del Caribe tendrá 60 años y más. Sabemos que nos enfrentamos a retos muy grandes en términos de las pensiones y las jubilaciones, igual en términos de la capacidad y la cobertura y la calidad de los servicios de salud para evitar los gastos de bolsillo. Es decir, la protección social, específicamente por medio de la seguridad social, tiene un papel muy importante para poder fortalecer la resiliencia. Y para cerrar, aquí me gustaría enfatizar que los avances en justicia social está relacionado a contribuir el fortalecimiento de la resiliencia ante desastres. Es decir, la resiliencia no es posible si no avanzamos en este acceso a los servicios, a las infraestructuras vitales. Vaya, y estos sistemas de protección social son un pilar fundamental para mejorar esta gestión de riesgos vinculados al medio ambiente. Y me parece que en este momento estamos en un momento importantísimo, un parteaguas, para poder definir las formas posibles de integrar estos sistemas de protección social a los sistemas de gestión de riesgos después de que pase este contexto de COVID-19. Hasta aquí dejo mi presentación. Muchas gracias por su atención y esperemos las preguntas y comentarios. Ay, muchísimas gracias, Verónica. Creo que has dado en el punto en cosas muy importantes. Creo que, por supuesto, para la membresía de CIS son cuestiones fundamentales de su actuar, pero no solo eso, creo que interpela profundamente la forma en la que se conceptualizan estos dos términos, resiliencia y justicia social, también en el ámbito académico, y creo que ese es uno de los objetivos del seminario finalmente, ¿no? Lograr esta confluencia de debates en torno a pues, temas clave de la protección social y de la gestión de riesgos precisamente para ir avanzando. Y bueno, simplemente para cerrar, sí quiero recordar, como mencionabas, a quienes nos siguen por esta plataforma y por las redes sociales que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios. Estoy segura que habrá reflexiones muy interesantes por parte de toda nuestra audiencia. Gracias, Verónica. Vamos a retomar algunos de los puntos en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a dar paso entonces ahora para tratar de, digamos, hacer una continuidad de los debates a nuestra tercera panelista, que es Claudia Nathanson, si está por allí, para poder ahondar en los puntos que ya ha mencionado tanto Saskia como Verónica. Estoy segura que Claudia tendrá muchas cosas que aportar en este sentido. Gracias, Verónica, y nos vemos enseguida en la sección de preguntas y comentarios. Adelante, Claudia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de México a través de SURSA, con la organización con la que ya tengo relación desde hace un tiempo largo, y encantada de conocer esta iniciativa así, que realmente me abre las puertas a una serie de conceptos y de temas que realmente a mí me interesan mucho. Mi presentación no la he preparado en PowerPoint porque en realidad se trata de una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes que provienen de mi experiencia de trabajo, de 30 años de trabajo en este campo de estudios de riesgos, catástrofes y vulnerabilidad social. En primer lugar, antes de pasar a responder las preguntas tan interesantes que nos han formulado desde la coordinación, quiero plantear algunas premisas que asumimos en estas respuestas o en este campo de trabajo. En primer lugar, la catástrofe cobra sentido en un continuo histórico, donde se constata la presencia central del riesgo en la sociedad que vivimos, ¿no es cierto?, en la sociedad actual. Y
Este riesgo se va generando, se va construyendo en los momentos considerados de normalidad. Estas condiciones configuran y desembocan luego en los momentos de catástrofe. Entonces, el riesgo de catástrofe aparece como la probabilidad de ocurrencia de eventos que pueden ocasionar daños extraordinarios en la población. Conocer sus dimensiones constitutivas, peligrosidad, vulnerabilidad social, exposición, permite anticipar con mayor certeza los acontecimientos futuros y, en consecuencia, realizar acciones de prevención en el presente que disminuyan la posibilidad de ocurrencia de catástrofes y de sus daños. La catástrofe es el riesgo puesto en acción. Al mismo tiempo implica la configuración de nuevas condiciones de riesgo. La forma en que se realiza la gestión de riesgo en el territorio en gran parte de los países subdesarrollados, gestión compartida tanto pública como privada, genera situaciones que retroalimentan y amplían las peligrosidades y las vulnerabilidades. Esta forma de gestión en condiciones de normalidad, entre comillas, que implican el riesgo, evaluar el riesgo, implementa acciones fragmentadas, trabaja con instituciones desarticuladas, solo propone obras como solución y da preeminencia al interés económico privado en la toma de decisiones. Estos son solo algunos de los aspectos de la gestión en condiciones de subdesarrollo que luego se potencian en lo extraordinario. Es decir, en la catástrofe lo que pasa es que se pone en acción un esquema que ya es complicado y riesgoso y que ya tiene una cierta catástrofe cotidiana para la gente. Las causas de fondo de estas acciones deben buscarse en las lógicas propias de los actores sociales, tales como los intereses económicos privados, por ejemplo inmobiliarios, o industriales, el desplazamiento o el incumplimiento de las funciones del Estado, las prácticas partidarias y electoralistas, entre otras. Ahora bien, bajo la influencia del tema de cambio climático, la gestión de riesgo de desastres ha ido incorporando nociones provenientes de las ciencias físico-naturales, como las que estamos trabajando en esta convocatoria, que serían, por ejemplo, adaptación y resiliencia. Ellas van desplazando la centralidad de la vulnerabilidad social del análisis, las políticas y las acciones, impregnando la agenda ambiental y condicionando directamente qué hacer, para quién y cómo hacerlo. En dicho campo de estudio, la noción de vulnerabilidad social es relacionada con la necesidad de adaptarse a estas nuevas condiciones con las que el cambio climático puede afectar a la humanidad. Y ello esconde las causas reales del problema. Del mismo modo, al impulsar que la sociedad se vuelva más resiliente, se está poniendo el énfasis en superar impactos negativos mediante la recuperación de configuraciones socioeconómicas previas que no siempre son positivas. En ciencias naturales, adaptación es sinónimo de vida, aún en condiciones extremas, y se refiere a la forma en que diversas especies u organismos responden a ella. Sin embargo, en su aplicación a procesos sociales, el término debe tomarse con precaución, ya que puede ser utilizado para mantener el status quo o incluso para fundamentar planteos en los cuales el modelo a seguir es el de los pobres. De esta manera podría pensarse que adaptarse implica aceptar lo que pasa y obrar en consecuencia sobre los resultados, cada uno individualmente, resignándose y respondiendo de manera diferencial según el capital social y material con que cuenta. Por su parte, en su significado originario, resiliencia implica poder volver al estado anterior a un impacto negativo. Pero lo que puede ser objetivo y útil para la manipulación de materiales desde el punto de vista de la física, o identificar la capacidad de las comunidades biológicas de absorber o soportar perturbaciones en ecología, o pertinente para ayudar a una persona en situaciones postraumáticas o a sobreponerse de un evento adverso desde el punto de vista de la psicología, no parece tan conveniente y apropiado para determinadas configuraciones de pobreza y vulnerabilidad social estructural preexistentes. Por ejemplo, si se considera que un sistema social es resiliente por su capacidad de absorber choques para absorber choques manteniendo su estructura fundamental y su trayectoria evolutiva,
se está colocando a toda la población de este sistema social en una igualdad de condiciones que sabemos no condice con la realidad de nuestras sociedades. Igualmente, si se habla de resiliencia como las capacidades existentes y a desarrollar, estará dándose una connotación positiva a la situación de riesgo que otras perspectivas como las de la vulnerabilidad social no proporcionarían. De esta manera se configura en una noción que transmite ideología capaz de neutralizar cualquier crítica social transformadora. Habrá que estar atento a no caer en las simplificaciones e incluso falacias que pueda conllevar la aplicación de algunos términos trasvasados de un contexto disciplinario a otro, sin reflexión sobre sus implicancias no siempre unívocas. Teniendo en cuenta estas premisas que les acabo de transmitir, voy a contestar entonces las preguntas del seminario. En este sentido, quiero rescatar que estas consideraciones toman una de los aspectos que has mencionado recientemente en la anterior expositora, Verónica, que dice, o que pone, digamos, en el centro de las cuestiones a las personas. Entonces, en mi respuesta a estas preguntas no me referiré exclusivamente a la justicia social en tanto recorte focalizado al ámbito de la seguridad social. Voy a hablar un poco ya más de este aspecto, pero considerándolo en su conjunto de cómo funciona la sociedad moderna. Me voy a referir a la justicia en general como institución clave de nuestras sociedades para el cumplimiento de los derechos humanos desde la perspectiva de la gestión de riesgo de desastre. En el marco de la investigación interdisciplinaria que venimos desarrollando en la Universidad de Buenos Aires, formada por personas que vienen de la Facultad de Derecho, de las Ciencias de la Atmósfera y de la Geografía en Humanidades, en torno al problema de la responsabilidad por los daños ocurridos como consecuencia de eventos climáticos extremos, la jurisprudencia revisada permitió constatar la existencia de criterios judiciales contrapuestos en esta materia. Es decir, estoy yendo al instrumento de constitución de los derechos humanos en la población. ¿Quiénes son los que van a defender estos derechos humanos a través de la justicia? Y entonces esta revisión que constata criterios judiciales contrapuestos en la materia y divergentes para asignar responsabilidades al Estado o a otro sujeto involucrado en estos casos, quedan en evidencia las diferentes líneas interpretativas de los actores judiciales, tanto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia como de los tribunales estatales o de los tribunales municipales. Me estoy refiriendo al sistema de justicia de Argentina. Partimos de considerar que el derecho y su aplicación en la práctica muestran lo instituido, es decir, lo que ya está consolidado como esquema de manejo aceptado por toda la sociedad, y cómo ello se ejerce como expresión concreta, específica de lo que debe ser, de lo que hemos aceptado como lo que debe ser, y a la vez de lo que no debe ser, porque al decir lo que debe ser estamos señalando también lo que no. Hay un derecho nominal formalizado, luego hay un derecho ejercido que puede concretar lo instituido en diversas acciones, incluso contrapuestas entre sí. Estas divergencias no son banales, pues las decisiones de cada juez inciden directamente en la vida de los actores en riesgo y en el disfrute pleno de sus derechos humanos. Se puede decir entonces que estas divergencias configuran un derecho instituido que es ambivalente en sus aplicaciones concretas. Es decir, las personas no saben cómo va a resultar el juicio que están iniciando. Por otra parte, al tratarse de un derecho que desde su origen solo actúa cuando las responsabilidades se han incumplido y los impactos ya están instalados, se vuelve impermeable a aplicar instancias de reducción de riesgo de desastre mediante la prevención. Esta palabra es clave y va desapareciendo junto con vulnerabilidad social de las consideraciones. Particularmente oculta o es indiferente a la vulnerabilidad social en tanto componente clave del riesgo. De esta forma se van generando escenarios cada vez más inciertos en los cuales los portadores de derechos no solo no logran ejercerlos, sino que terminan descreyendo de ellos,
escépticos o agresivos con el que está igual de domesticado frente a estas condiciones de la sociedad moderna. Y esta domesticación lleva a la incredulidad. Lo que aquí afirmo podría estar en la base, por ejemplo, de reiterados comportamientos contrarios a la seguridad de las personas que una parte importante de la población, por lo menos en mi país, lleva a cabo en relación a la pandemia de COVID-19. Uso incorrecto o no uso de barbijo, realización de actos o fiestas multitudinarios, viajes turísticos a países con altos niveles de infección en los cuales se encuentran variantes del virus mucho más agresivas de las iniciales, etc. Se puede considerar que una de las puertas de entrada de las intervenciones judiciales institucionalizadas tiene que ver con la relación entre actores sociales, siendo privilegiado la relación Estado y particulares o Estado y otros Estados. En este sentido, nuestras investigaciones han mostrado que lo que el Estado construye o permite construir puede amplificar la amenaza y, en consecuencia, el riesgo al no tomar en cuenta la lógica de los procesos físico-naturales, por ejemplo, lo hídrico como sistema organizado en cuencas que trasciende los territorios intervenidos, la configuración de la vulnerabilidad social estructural preexistente a los desastres, escenario sobre el cual se monta el desastre, y tampoco las vulnerabilidades sociales emergentes de cada catástrofe, vinculadas a procesos peligrosos específicos que retroalimentan y generalmente aumentan la vulnerabilidad social estructural. Además, hay que considerar que lo que el Estado no construye o no implementa en relación al manejo del riesgo, deja a la población expuesta, más expuesta, omitiendo sus obligaciones e incumpliendo múltiples derechos humanos reconocidos. En ambos casos, existe una responsabilidad del Estado en sus distintas escalas, nacional, estatal o municipal, que desdibuja y abandona concebir a sus territorios como un bien público. El territorio no es del Estado, el territorio es de la población. Los transforman en valor de cambio en el mercado. Adicionalmente, cuando se presenta más de una escala de administración involucradas en las intervenciones relativas a la gestión del riesgo, estas escalas se responsabilizan unas a otras, aun cuando sus obligaciones no son las mismas. Entonces, los habitantes, los ciudadanos, las personas en riesgo, encuentran en el derecho un instrumento de adaptación que le permitan disminuir su vulnerabilidad social en tanto componente del riesgo y podría decir ser más resilientes. O el derecho nos lleva a repetir acciones, procesos, catástrofes que hacen a la vulnerabilización de los que ya vienen instituidos con un perfil vulnerable. De esta manera, ¿podemos renunciar a que el derecho defienda los derechos, transformándose gracias a los procesos sociales instituyentes? Y si este fuera el caso, ¿cómo podemos aprender a manejarnos con estas incertidumbres, reducir la angustia o la resignación? Entraría a tallar aquí las redes de protección social, tanto públicas como privadas, que ciertamente contribuyen a modificar los índices de pobreza y pobreza extrema en relación a los impactos de los desastres. Pero ellas no son suficientes y podría decirse a veces tampoco convenientes. Primero, porque en realidad la pobreza y la pobreza extrema, como expresión concreta de las mayores vulnerabilidades existentes en nuestras sociedades latinoamericanas, hacen a lo que se denomina vulnerabilidad social estructural o de base, que en sí misma intrínsecamente ya es un desastre cotidiano para la población, que lleva sin necesidad de que ocurra, que la población misma de América Latina tiene sin necesidad de que ocurra un huracán, una inundación o una sequía. En segundo lugar, no son suficientes y hasta a veces no convenientes, porque al estar focalizadas en cierto grupo, dejan otros fuera. Ya desde los años 90 del siglo pasado, como resultado de la aplicación de políticas neoliberales en los países de América Latina y el Caribe, se mostró que trabajar con el concepto de pobreza planteaba una situación binaria, pobre o no pobre, que no daba cuenta de la multiplicidad de perfiles de pobreza existentes generados por la aplicación de dichas políticas. Así, desde una sociología de la normalidad,
se plantea usar la noción de vulnerabilidad social para mostrar esa diversidad de perfiles a fin de proponer acciones diferentes en procura de su disminución. Entonces, me parece importante recuperar la centralidad de la noción de vulnerabilidad social de la que ya vengo hablando, que viene siendo utilizada en los campos de la protección social, de la reducción de riesgo de desastre y últimamente de la adaptación al cambio climático. La vulnerabilidad social frente a desastres se refiere a la capacidad de una persona o de un grupo de personas para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos de amenazas naturales. En este campo, la vulnerabilidad social no refiere solo a condiciones de debilidad, solo negatividad, sino que señala a la vez debilidad y resistencia, formando parte de una misma condición cuyas características sociales son determinantes en las crisis. Es decir, reconocer, observar y analizar las características vulnerables de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, de un país, que configuran el escenario de riesgo por amenazas diversas, es lo que permite identificar qué, quiénes, cómo y por qué están expuestos a padecer catástrofes. Y por eso su consideración en la ecuación de riesgo resulta central. En síntesis, para terminar, ¿resiliencia o justicia social? Es la convocatoria de hoy. Bueno, en realidad, como antítesis, esto me parece una falsa opción. Sí, en tanto ello no implique que se acepten las configuraciones socioeconómicas preexistentes a la catástrofe como algo dado. También que se considere diferencialmente la resiliencia individual de la comunitaria, que se explicite quién es responsable de generar y construir esa resiliencia, y fundamentalmente sobre qué perfiles de vulnerabilidad social estructural históricos debe actuarse para construir resiliencia. Porque si el objetivo es reforzar la resiliencia ante los desastres, ¿cómo podría reforzarse algo que importantes grupos sociales de América Latina y el Caribe todavía no tienen? En cuanto a justicia social, sí, también justicia social, pero en tanto se inscriba en un ejercicio más amplio y abarcativo que permita a las personas ejercer sus derechos, que no las lleve a adaptarse sojuzgadas y dependiendo de las ayudas del Estado, en el marco de un modelo de desarrollo donde las oportunidades sean iguales, más iguales para todos y en el cual se puede ejercer el derecho a saber el riesgo que se corre en el lugar donde se vive. Y esto requiere que las prácticas institucionales tengan en cuenta las vulnerabilidades sociales diferenciales que los distintos grupos sociales presentan en la actualidad. Entonces, muchas gracias. Les digo que prevenir es posible, que no hay que dejar de pensar en eso y que debemos trabajar justamente mucho más, que es lo más difícil, en la prevención. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Me parece que tu presentación ha dado muchísimos puntos de contraste muy interesantes al debate que se está haciendo en este momento. Hay, de hecho, ya preguntas acerca de lo que has expuesto y de lo que han expuesto las otras dos comentaristas. Entonces, si les parece bien, vamos a agrupar algunas de las preguntas para que nuestros diferentes ponentes puedan dar respuesta e intervenir cuando lo consideren conveniente. Tenemos un buen tiempo, entre 20 y 25 minutos para este debate. Y precisamente lo bonito, lo interesante es que tenemos un abanico de posiciones acerca de cuál es el papel de la resiliencia y de la justicia social y también diferentes antecedentes teóricos y visiones sobre las respuestas de la protección social ante ello. Entonces, si les parece bien, vamos comenzando con algunas de las preguntas. Voy a agrupar un par que creo que tienen que ver y, por supuesto, están las ponentes libres de tomar la palabra cuando lo consideren conveniente. Tenemos, por ejemplo, esta. ¿Debería existir un fondo de apoyo para los desastres para las personas, algo similar al apoyo por desempleo? Y en este mismo sentido, otra pregunta. ¿Existen propuestas específicas para generar redes de protección o protección a personas a consecuencia de desastres, por ejemplo, pandemias? O sea, justo están como con esta idea de los mecanismos específicos
que se podrían diseñar o tomar considerando los diferentes elementos que se han planteado en las 3 exposiciones, para que las instituciones de protección social pudieran adoptar o empezar una reflexión sobre ello o adaptar los mecanismos existentes a la respuesta ante desastres. No sé quién quisiera tomar la palabra en este sentido. Hola, hola. Hola. Sí, vaya, en este tema de los fondos, bueno, yo creo que, bueno, de entrada la compañera Saskia sabe los mecanismos de estos fondos internacionales en el tema precisamente de las situaciones de desastres, pero bueno, sí decir que en el caso mexicano, pues específicamente existen ciertos fondos, y no solamente en México, ¿no? Me refiero a nivel nacional en cada uno de los países de nuestra región de América Latina y el Caribe, de las Américas en general, se cuenta con una serie de fondos específicos que se activan cuando suceden estas contingencias socioambientales, que se van destinando específicamente a ciertos rubros, como por ejemplo lo que es la reconstrucción de viviendas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la preparación de los albergues para poder recibir a las personas que tienen que ser desalojadas de zonas que están altamente expuestas a ciertos peligros. Me parece que en este sentido sí que se ha avanzado en poder consolidar ciertos fondos catastróficos, ya sean específicamente públicos o por medio de estos seguros paramétricos que van contrayendo cada uno de los estados, de los países, para poder responder ante una situación de contingencia, por ejemplo, en la zona de Centroamérica y del Caribe, que año con año pues se presenta esta situación de huracanes y de tormentas en la zona del Atlántico. Han avanzado fuertemente en esto de los seguros y la protección de fondos catastróficos. Me parece que a nivel nacional, como cada país va optando por un mecanismo, que a nivel internacional lo ha estado también impulsando fuertemente la UNDR, y por eso yo pensaría que la compañera Saskia tiene mucho que aportar específicamente en estas preguntas. Sí, gracias. Sí, realmente lo que me quisiera decir, bueno, cada país tiene su mecanismo de financiamiento diferente. Bueno, en México tiene el fondo, otros países tienen otro mecanismo. Los mecanismos pueden ser nacionales, pueden ser locales, desde los gobiernos locales, y también hay mucho aporte también del sector privado, que es importante llevarlo, digamos, y coordinarlo para que sea un financiamiento y una colaboración que vaya en el sentido correcto. Lo que quiero decir que es importante no pensar solo en los fondos para respuesta. Claro, vamos a tener respuesta siempre, vamos a tener que atender los que son las emergencias, esperando que no se vuelvan desastre. Eso es precisamente el trabajo de reducción y de fortalecimiento de resiliencia. Entonces, la importancia es tener también fondos que puedan trabajar antes, fondos para financiar la reducción de riesgo de desastre. Ese es un tema que está creciendo más y más. Se está buscando formas innovativas para financiar la reducción de riesgo de desastre. Hay también discusiones que van desde bonos y mecanismos en el mercado. Entonces, la importancia de ver formas para financiar la reducción de riesgo de desastre, teniendo, por ejemplo, fondos ya establecido desde ciertos fondos de ingresos del Estado a otro mecanismo, alianzas con el sector privado y otras formas innovativas. Después está el tema de financiamiento de la respuesta. Claro, los países están más y más adoptando estos mecanismos de seguro catastrófico, los CATS bonds, dependiendo de las amenazas que tienen y de cómo manejarlo también en un contexto de multiamenaza. Y la otra parte importante del financiamiento es la reconstrucción y la recuperación, porque cada vez que un país invierte
en reconstruir, en la recuperación, es una oportunidad para que ese mecanismo sea realmente el Build Back Better, reconstruir mejor y que tenga elementos ya de reducción de riesgo. Entonces, esa es otra parte de financiamiento importante a tener en cuenta. Bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas también que me parece que están un poco más dirigidas a Claudia, aunque por supuesto las otras dos ponentes pueden intervenir. Hay dos preguntas específicamente. Bueno, una sobre cómo debería abordarse de manera diferenciada la vulnerabilidad social frente al riesgo de desastres en la población rural y urbana, que me parece que tiene que ver un poco como con estos perfiles de vulnerabilidad de los que hablaba Claudia. Y también, digamos, para aprovechar el tiempo, tenemos la pregunta de por su impacto en el diferencial de afectaciones frente a un fenómeno socioambiental, el combate a la pobreza debería formar parte de las acciones de gestión de riesgo de desastre, que también se liga con lo que recién comentaba Saskia, ¿no? ¿Hasta qué punto estas diferentes visiones, objetivos de política pública podrían encontrar cierta confluencia? Porque estamos hablando, por un lado, de políticas sociales de un corte más económico y, bueno, cómo se vincularían con las políticas, con las acciones de gestión de riesgo de desastre. Claudia, no sé si tienes aquí comentarios. Bueno, sí, muchas gracias, sí. Son preguntas que están directamente vinculadas a mis preocupaciones y a mi investigación, sobre todo a mi experiencia de trabajo en el campo, digamos, interactuando con el campo de la gestión de riesgo de desastre, que es, digamos, trasciende realmente, abarca, pero trasciende realmente y coloca lógicas diferentes en lo que hace a lo que es la investigación, la evaluación y la investigación científico-técnica, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, voy a contestar la segunda, porque me parece muy, muy importante, digamos, es decir, combatir, ahí está el centro de la cuestión, combatir la pobreza, digamos, combatir la pobreza no es un problema de la gestión de riesgo de desastre, combatir la pobreza es más abarcativo, tiene que ver con el modelo de desarrollo. Es decir, porque yo digo esto, digamos, nosotros con qué instrumentos, como sociedad moderna, con qué instrumentos nos adaptamos. Hay dos. Uno tiene que ver con el modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo asumimos? Y el otro tiene que ver con qué calidad de democracia tenemos. Son los dos instrumentos básicos de la adaptación de la sociedad moderna. Entonces, está ahí el quid de la cuestión, es decir, trasciende la gestión de riesgo de desastre. Y esa es la paradoja que tiene la gente que trabaja en gestión de riesgo de desastre, que tiene que combatir o actuar en escenarios donde ellos, al ser sectoriales, no tienen incidencia en la generación de esos escenarios de riesgo. ¿Se dan cuenta? Es decir, le pedimos a los de defensa civil o a protección civil que actúen, digamos, para ayudar a la gente y a combatir los riesgos, cuando esos riesgos han sido generados en otros campos sectoriales de la actividad humana. Entonces, ahí lo que me parece importantísimo es ver cómo está vinculado no solo la ley, porque la ley ya vimos que tiene intersticios por los cuales se cuela la resiliencia de los sistemas anteriores, es decir, los sistemas anteriores que vienen operando sobre el territorio son muy resilientes, si vamos a usar estos términos. Entonces, planteamos leyes de avanzada y luego no se implementan con herramientas nuevas o no generan nuevos escenarios de institucionalidad. Por ejemplo, en mi país, la última ley de gestión de riesgo de desastre colocaba un rol muy importante en el jefe de gabinete. Era importante porque es importante porque es transversal y tiene en cuenta todas las otras instituciones que inciden en el territorio, todos los ministerios. Bueno, en este momento solamente aparece la jefatura de gabinete cuando ya se produjo un desastre y sigue estando focalizada la gestión de riesgo de desastre en la Secretaría, en el Ministerio de Seguridad.
Por suerte, por ejemplo, a través de cambio climático se está traccionando la posibilidad de que la mirada de gestión de riesgo de desastre sea estratégica y no coyuntural, porque el cambio climático tiene una mirada que va hacia el futuro, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido, entonces sí, esto tiene que formar parte, esta cuestión del combate de la pobreza, yendo a la pregunta, tiene que formar parte, pero tiene que formar parte más abarcativamente, porque es el escenario de vulnerabilidad social estructural previo a que la catástrofe se produzca, y eso no lo puede manejar Defensa Civil. Esto es un proyecto, es un modo de desarrollo que hay que cambiar, y hay que ver de qué manera la gente participa a través de los procesos democráticos. En cuanto a la primera pregunta, cómo abordar de manera diferente el ámbito rural y urbano, ahí lo que hay es que hay, no solamente, esos son dos clivajes territoriales, lo urbano y lo rural. También podemos decir que hay una zona de transición que es lo periurbano o lo rural urbano, ¿no es cierto? Ahí estamos poniendo el énfasis en las configuraciones territoriales, pero también hay otros clivajes que hay que considerar, que tendrían que ver más con cosas inmateriales, que es cómo está la sociedad constituida, quiénes construyen, por ejemplo, barrios cerrados y quiénes los compran, que intervienen en el sistema hídrico y generan nuevos escenarios de riesgo que antes no existían, tanto para los que tienen recursos económicos que compran los barrios cerrados, como para los que viven alrededor, que se ven inundados más, gente de medianos y bajos recursos. Es decir, ahí tenemos muchas cuestiones que considerar. Por eso es tan interesante la noción de vulnerabilidad social y no de pobreza, porque da gradientes y perfiles diferenciales que requieren acciones diferenciales. En general se trata, si yo digo hay que atender solo a los pobres, focalizo en los pobres, y hay gente que entra y sale de la pobreza que no es considerada. Yo puedo decir, voy a atender a los que ganan hasta 600 pesos por mes, porque esos son los pobres. Y el que gana 601 pesos, ¿dónde queda? También tiene una situación mala para enfrentar cualquier adversidad, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que hay que ver es los equipos de expertos que se constituyen para poder dar cuenta de esas diferencias que hay. Esas diferencias que hay entre cada una de las configuraciones. No hay en ese sentido, cuando voy a lo concreto, no hay un plan universal. Hay que basarse en la ciencia, pero además también hay que consultar a los que viven en riesgo, que ellos nos pueden dar muchas pistas de cosas que son muy interesantes y que la ciencia a veces no registra. Gracias, Claudia. Verónica o Saskia, ¿quieren reaccionar a estas propuestas, a estas ideas? Sí, yo creo que realmente ese es un punto muy importante, que la gobernanza riesgo-desastre es una tarea de todos los sectores, porque justamente siendo tan complejo y tan interrelacionado, que los sistemas de protección civil o de gestión de riesgo se han vuelto como un sector más, pero tiene que permear en todos los sectores, desde transporte, salud, políticas de reducción de la pobreza, y realmente estar intrínseco en el ADN de las políticas de desarrollo sostenible, que tienen que estar informadas por este riesgo y que a través de todo lo que se hace, irlo reduciendo. O sea, esas son pequeñas decisiones, desde nuestras decisiones personales que tomamos de cómo creamos o reducimos riesgo en nuestro día a día, desde las decisiones de nuestra comunidad, la decisión de nuestras autoridades locales y autoridades nacionales. Entonces, realmente la importancia de esa gobernanza de riesgo como algo que tiene que estar intrínseco en todos los sectores y basado en evidencia y en información clara de cuál es el riesgo que nos rodea. Sí, solo para complementar antes de darle la palabra a Verónica, qué bueno que mencionas esto, Sarki, del multisectorial, porque de hecho algunos de las preguntas y comentarios de quienes nos acompañan tienen que ver precisamente con el papel del sector privado, ¿no? Y cómo generar estas alternativas en la población, no solo para administrar los riesgos, sino para también, digamos, meter el enfoque de derechos, ¿no? Hay alguna pregunta
que señala claramente que hay un desconocimiento también de algunos procesos de desarrollo, digamos, conceptualizados como derechos. No dice derechos humanos la persona que nos manda la pregunta, pero de alguna manera está implícito en la forma en la que lo menciona. Y hay muchas inquietudes justamente acerca de cómo generar estos procesos más integradores, horizontales hacia todos los sectores de la sociedad, ¿no? Verónica. Gracias. Sí, me parece que cuando plantea Claudia Nathanson esta situación de la focalización, ¿no? La focalización a ciertos grupos que se encuentran en situación de pobreza, es un tema que desde mi punto de vista me parece que está muy relacionado precisamente con la multisectorialidad en la gestión de riesgos, porque conforme se hace más sólida esta multisectorialidad, entonces se abre una posibilidad para plantear una universalización de transferencias y de servicios, o en este caso de infraestructuras vitales y servicios básicos, ¿sí? En cambio, cuando la seguridad social o la protección social marcha por su cuenta de manera, vamos a decir, parcial, entonces está dejando de fuera toda una posibilidad de coordinarse con otros sectores, como por ejemplo el educativo, el sector de agua y saneamiento, que son clave, ¿sí? Cuando se presenta ya una situación de desastre, pero también de manera previa, ¿no? El poder coordinarse de manera previa a esta serie de contingencias, es decir, cuando está latente el riesgo, porque hay que ser conscientes que los riesgos en muchos de los casos no los vamos a lograr eliminar, ¿no? El riesgo lo reducimos, pero no lo eliminamos. Entonces, ¿cómo hacer? Me parece que ahí está como el reto, cómo fomentar una coordinación multisectorial en la cual precisamente se ponga en el centro a las personas para poder avanzar más hacia una universalización que una focalización en personas que se encuentran en situación de pobreza, pero hay otras que están en situación de vulnerabilidad, que no son pobres y por tanto quedan excluidos de estos programas emergentes, por ejemplo, ahora en situación de COVID. Cierto. No sé si alguien quiera redondear la idea en este sentido o pasamos a la última pregunta. Pasamos a la última pregunta. Bueno, y después de lo que ustedes han comentado, que ya han ampliado en sus respuestas, hay una pregunta que de hecho fue creo que de las primeras, pero que de alguna manera me parece que reúne mucho los objetivos de este seminario y también de alguna manera aborda o interpela las diferentes posiciones que se han vertido aquí por parte de las tres panelistas. Y es la siguiente: ¿qué tipo de acciones, ya acciones específicas, se podrían ejecutar desde nuestros diferentes sistemas de seguridad social en los países de América Latina y el Caribe para responder a los riesgos derivados de posibles futuras pandemias? Es decir, estamos hablando de riesgos socioambientales en lo general, pero por supuesto que tenemos a la pandemia en el centro de nuestras preocupaciones en este momento y de alguna manera ejemplifica muchas de las crisis y muchos de los procesos también redistributivos que no hemos logrado afrontar de alguna manera, ¿no? En nuestros diferentes países. ¿Qué podríamos hablar respecto a estas acciones específicas? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué tipo de políticas? ¿Qué tipo de recursos? Ingreso universal, no sé, digamos, ¿cuáles serían estas políticas o acciones específicas en las que ustedes han reflexionado en el marco de la pandemia? Por favor. Adelante, Claudia. No, yo digo, es la pregunta del millón. Ojalá yo tuviera la respuesta, pero para poder darla, porque ahí, digamos, solucionamos todo. Realmente es cierto, es decir, responder a los riesgos derivados de futuras pandemias, pero no solo de futuras pandemias. Digamos, yo
creo que no es el lugar de estar dando una receta, ¿no es cierto? Porque en verdad hay muchísimas recetas. El problema es quién, cómo y cuándo las aplica y con qué oportunidad. Ahora, lo que a mí me surge de esta pregunta son tres palabras claves que a mí me parece que son las que sostienen cualquier reacción positiva, si se quiere, en los términos que se viene planteando, resiliente de la población. ¿Qué sería? Confianza. Confianza en las políticas, confianza entre las personas, confianza en que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Que es lo que ayuda a sostener que las acciones se acepten, porque vemos que la gente ya no quiere aceptar los cierres, digamos, en esta pandemia hay, pero va más allá de lo concreto de la pandemia, es decir, la confianza en las instituciones, que es algo que es difícil de construir, pero muy fácil de perder. La segunda es transparencia. Transparencia. ¿Por qué no se dice lo que no se sabe? ¿Por qué aparece que todo el mundo sabe y todo el mundo dice lo que sabe, pero no se dice lo que no se sabe para saber qué es lo que hay que seguir buscando y conocer? La incertidumbre es un hecho concreto en nuestras vidas y no se la reconoce como tal. La gente la va reconociendo como tal en su vida cotidiana porque se da cuenta que lo que le dicen no le sirve para sobrevivir, por ejemplo. Entonces, esas dos cosas, confianza y transparencia, son dos construcciones que son muy difíciles, que hacen a una cuestión que hace a la cultura de nuestras sociedades. Y digamos, vemos que, digamos, si bien la pandemia es generalizada, las sociedades no están respondiendo de la misma manera. Entonces habría que ver cuáles son los ejes. Acá hay un cambio de civilización, un cambio civilizatorio, digamos. Tenemos que abandonar un montón de cosas que veníamos haciendo y no sabemos cuándo sí la vamos a poder recuperar. Entonces, digamos, no es tan fácil dar vuelta a la página en esto, ¿no? Bueno, no sé si ayudé o compliqué, pero ahí va. Gracias, Claudia. Pues alguna intervención final de Verónica y Saskia en este sentido para pasar a nuestro comentarista. Saskia. Sí, yo quería agregar, bueno, el marco de Sendai antes de la pandemia del COVID-19, pero a raíz de los aprendizajes del ébola y del SARS y de otro, puso de manifiesto la importancia de incluir dentro del riesgo los riesgos de las amenazas biológicas. Y el COVID es una amenaza biológica. Entonces nos querían, digamos, recordar la importancia de incluirlo en el análisis y la comprensión de los riesgos, en las políticas y los planes a todos los niveles. Y el COVID-19 demostró que eso no era el caso. Como bien dijimos, digamos, los países respondieron de forma muy, muy diferente. Algunos usaron los sistemas de gestión de riesgo de forma multisectorial que ya tenían en marcha para responder, otros lo delegaron totalmente a salud, que en algunos casos tuvieron que poner más a reforzar sus centros de operación de emergencia, de manejo de datos, que ya tenían los países en otro lado. Entonces, el poder incluir el tema de las amenazas biológicas como un riesgo importante, no solo el COVID, también hay muchas otras amenazas biológicas a lo cual podemos estar expuestos y que puedan volverse cosas críticas en el futuro. Entonces, en un análisis de ese punto de vista, riesgo sistémico, poder tener eso en cuenta en todos los análisis de amenazas que se hagan, en los escenarios, y incluirlo en los planes y estrategias de reducción de riesgo, y por lo tanto tener financiamiento para poder atender. O sea, el tema de estar preparados siempre es una buena inversión, siempre trae sus resultados, y entonces esa sería la recomendación desde nuestro lado. Verónica, gracias, Saskia. Sí, mira, me parece que el tema de las acciones rondan en, primero, lo que sí se está haciendo, lo que ya se está haciendo, y no a partir del COVID, sino tiempo atrás. Seguridad social tiene una área importantísima para responder ante contingencias socioambientales. Me quiero referir al sector salud específicamente, ¿no? El sector salud es parte, o la seguridad social es parte del sector salud de los países a lo largo de la región de las Américas. Entonces,
hay muchas experiencias con las que ya se cuentan desde la seguridad social para responder ante riesgos de desastres. Y específicamente se centran en estos ámbitos de salud. Entonces yo creo que primero es importante voltear a estos sectores porque creo que pueden aportar bastante para una próxima pandemia o vaya otras situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Pero, bueno, no solamente se trata del sector salud. Me parece que parte de las acciones necesarias es que cuando hablamos, por ejemplo, en este seminario de la protección social ante riesgos de desastres, hablamos de protección social como si fuera un bloque homologado, ¿no? Pero en la práctica la protección social está un tanto desvinculada de la seguridad social. Es decir, lo contributivo y lo no contributivo no guarda una armonía como para hablar de la protección social como un bloque homogéneo que responde de manera articulada cuando se presenta una situación como la que vivimos actualmente. Me parece que una opción, sin caer precisamente en esto de las recetas, es la posibilidad de plantear esta integración de ambos componentes de la protección social, ¿no? Igual también este componente último de la regulación de los mercados laborales, claro, esta parte de contributivo y no contributivo es fundamental porque en este contexto de COVID-19 hemos visto que la protección social, es decir, no contributiva, ha sabido responder de manera inmediata. Podemos hacer muchos comentarios sobre el nivel de cobertura, sobre la eficiencia de estos programas. Todo siempre puede ser mejorable. Sin embargo, su capacidad de respuesta de la protección social no contributiva ha sido buena, ¿sí? Acá el detalle es que la seguridad social, al estar tan vinculada con el ámbito laboral, formal, entonces hay una cierta resistencia a participar, a ser parte de esta política social que considere la gestión de riesgos de desastre. Me parece que por allí va la posible respuesta. Sí, muy valiosa. A mí en lo personal me deja con muchas interrogantes y por supuesto necesidades de investigación que tenemos que ir abordando en el escenario próximo, pues a la luz de las lecciones, como bien mencionas, Verónica, que ha dejado la pandemia, ¿no? Para la gestión de riesgos. Vamos a dar paso entonces ahora agradeciendo pues a las tres grandes ponentes que tuvimos el día de hoy, a los comentarios de cierre del maestro Javier Urbina, quien va a retomar en el tiempo récord una serie de ideas muy sugerentes y también complejas que se han planteado en este seminario, pero que estoy segura que de alguna manera serán de mucha utilidad para tener en el frente las ideas fuerza que se han discutido el día de hoy. Maestro Javier Urbina, ¿anda por ahí? Sí, gracias, desde luego aquí estoy. Lo que creo que no está funcionando adecuadamente es la activación de mi cámara. Aquí lo escuchamos. Bueno, aunque yo no sé si estoy o no estoy apareciendo en la pantalla, aquí ya me mandaron el vínculo. Ahí estamos ya. Ahí está, sí. Adelante. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Nacheli por haberme invitado a hacer los comentarios en esta ocasión, sobre todo a sabiendas de ella de que soy renuente a la mitad de la pregunta que dio el cauce a estas presentaciones. Me refiero desde luego al concepto y a la palabra de resiliencia. Pero gracias, Nacheli, por haber tomado el riesgo. Mi agradecimiento también y mi reconocimiento a la maestra Caruso y a la doctora Zamudio y Nathanson, porque interesantemente, yo creo de una manera muy prudente y muy, ¿qué diría? Pragmáticamente, en realidad rebasaron el ámbito, el anclaje de lo que estaba considerado para esta presentación, para esta mesa,
y sobre todo también mi agradecimiento a la audiencia, a las preguntas, porque también ampliaron aún más el cúmulo ya de conceptos y de elementos que se abordaron a través de las 3 presentaciones. Debo confesarles que cuando recibí la invitación y se me hizo el planteamiento de comentar en 10 minutos estas 3 presentaciones, dije, pues no va a ser tan difícil. Pero la verdad es que el núcleo de elementos y de conceptos que han manejado es tan amplio que difícilmente sería, bueno, más bien sería imposible abarcarlos en un comentario general. Tuve entonces la disyuntiva de concentrarme en el contenido de las presentaciones o de abordar otros elementos, como la propia necesidad, utilidad o conveniencia del término resiliencia, que hoy por hoy se está utilizando tan ampliamente y con tan diversos significados que al abarcar tanto, el término resulta en una complejidad y una confusión que podría no ser necesariamente útil, sino por el contrario, contraproductivo en varios ámbitos. Un poquito, y lo digo más bien para confesarme ante la audiencia, lo que quizás pasó con el término empoderamiento, que se puso tan de moda y se llegó a utilizar tanto que decía todo y no decía nada al mismo tiempo. Pero volvamos al asunto de la resiliencia. En junio del 2012, el presidente de la Fundación Educación Médica en España publicó en la revista de la Fundación un texto que empezaba diciendo así: resiliencia es un vocablo nuevo de uso cada vez más frecuente que habrá que incorporar necesariamente a nuestro vocabulario. Expresa un complejo constructo conceptual desarrollado originalmente en el ámbito de la psicología y adoptado por la sociología, que llega también a las ciencias políticas y a las educativas y que irremediablemente ganará pronto la atención en la educación médica. Esto es, hace cosa de 8 o 9 años. Pero en realidad, ya terminé la cita, el uso del término resiliencia se remonta a principios del siglo XIX y corresponde al campo de la física y la mecánica de materiales. Es un concepto primariamente aplicado en las ingenierías y su definición más simple sería la capacidad de un material para recuperarse de una deformación producto de una fuerza externa. Así, en el mundo físico, resiliencia sería sinónimo de elasticidad y expresaría la capacidad de un cuerpo para recuperar su estado o posición original una vez que dejen de actuar aquellas fuerzas que tienden a deformarlo. La doctora Nathanson nos expuso que en su significado originario, resiliencia implica poder volver al estado anterior a un impacto negativo. Así de sencillo. Esto es lo que originalmente significaba la resiliencia. Pero en contraste con tal simplicidad, durante las 3 o 4 últimas décadas, pero notoriamente en la más reciente, el vocablo se ha popularizado en forma casi explosiva en los ámbitos académico, gubernamental e institucional, léase ONGs, fundaciones, al mismo tiempo que es adoptado por numerosas disciplinas o profesiones. No abundaré aquí en lo que corresponde a su uso en la psicología, a la que se le señala como primer disciplina social o de la salud que empezó a utilizar el concepto. Pero sí mencionaré algunos ejemplos de su uso en otras áreas de conocimiento, así como en las instituciones públicas y privadas. En el campo de las ciencias de la vida, resiliencia expresa la adaptabilidad de los individuos o los grupos frente a los retos o amenazas y se ha definido como la capacidad para vivir, desarrollarse positivamente o superarse frente al estrés o a las adversidades que pueden normalmente ser causa de consecuencias negativas. Es un concepto positivo que reconoce los mecanismos para hacer frente exitosamente a los contratiempos y a las adversidades y que refuerza a los individuos. En su publicación del año 2018, el Índice de Resiliencia de Ciudades, la Fundación Rockefeller la define como la capacidad de las personas, las comunidades y los sistemas para adaptarse, sobrevivir y crecer frente al estrés y las crisis e incluso transformarse cuando las condiciones lo requieren. Nótese, por favor, que de ese concepto tan sencillo que mencionamos hace un rato, vamos evolucionando y vamos haciéndolo más grande, más complejo, con muchos más componentes en diferentes ámbitos de conocimiento. Agrega esta misma publicación que la resiliencia se refiere a 4 dimensiones: la salud y el bienestar, la economía y la sociedad, la infraestructura y el ambiente, y el liderazgo y la estrategia. Es decir, ya no es una mera capacidad de recuperación de un proceso, de una comunidad, de un objeto, sino que tiene que ver con diferentes elementos, como en la parte final de las preguntas y comentarios se estaba mencionando. En el ámbito de la salud, una publicación del
el Centro para el Intercambio Internacional de Japón y la OPS, titulada Salud, Resiliencia y Seguridad Humana, moviéndonos hacia la salud para todos, fue publicada en el 2016. Este es un documento muy importante por su contenido general, pero en realidad dedica a la resiliencia media página y un recuadro que dice: en el contexto de la salud y el bienestar, la resiliencia significa, en este documento, la capacidad o posibilidad de las personas, las comunidades y los sistemas de aprovechar diversos recursos para cuidar de su salud y bienestar, en particular la salud y el bienestar de los grupos más desfavorecidos, adaptándose a eventos súbitos, por ejemplo, desastres naturales, enfermedades agudas graves, hambrunas o conflictos violentos, y a la persistencia de retos generalizados, por ejemplo, efectos graduales del cambio climático, enfermedades crónicas, altibajos en las oportunidades de empleo, abusos de derechos humanos y violencia doméstica. Indica que esta definición es una adaptación de la definición original de la Rockefeller Foundation. Que en este documento, que como les digo, muy valioso en sí mismo, en verdad se podrían haber ahorrado en el título la palabra resiliencia, porque no tiene una presencia a lo largo del propio documento y es mencionada solo de manera tangencial. Por su parte, la ONU, en su Asamblea General del 2016, refiere a la resiliencia como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos. Hasta aquí, algunos ejemplos del uso y adopción del término resiliencia. Claramente, de la sencillez original del vocablo, se ha evolucionado a un macroconcepto que exige, por la complejidad que ahora se le asigna, una profundización mayor en cada uno de los elementos que se proponen y que también requiere, prácticamente exige, que cada disciplina, cada campo de conocimiento que adopta el término tiene que redefinirlo y reconceptualizarlo en sus propios términos. De manera que no es lo mismo hablar de resiliencia en una disciplina de las ciencias biológicas que en una disciplina social o que incluso en el campo de la salud. Retomo ahora otra frase de la doctora Nathanson, que es una importante recomendación. Hacia el final de su presentación, aconseja no caer en las simplificaciones e incluso falacias que puede conllevar la aplicación de algunos términos trasvasados de un contexto disciplinario a otro, sin reflexión sobre sus implicancias, no siempre unívocas. No puedo estar más de acuerdo. Sí creo que si el concepto de resiliencia o la palabra resiliencia, el término resiliencia, ha de mantenerse en nuestros ámbitos, debemos ser capaces de poderlo analizar de manera crítica, redefinirlo conceptualmente de acuerdo en la disciplina o en el campo o en el ámbito que lo estemos utilizando. Y para retomar la pregunta de origen sobre resiliencia o justicia social, coincido plenamente con la conclusión de la doctora Nathanson. No debería plantearse como disyuntiva. Quizás lo mejor sería preguntar vulnerabilidad y justicia social en la idea del entrecruce mencionado por la doctora Zamudio. La misma doctora Nathanson responde, resiliencia, sí, en tanto ello no implique que se acepten las configuraciones socioeconómicas preexistentes a la catástrofe como algo dado. Justicia social, también sí, pero en tanto se inscribe en un ejercicio más amplio y abarcativo que permita a las personas ejercer sus derechos. Tratando de enfocar un poco lo que hasta aquí he expresado, hay muchos conceptos en las presentaciones, se habla de catástrofe, riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad social, exposición, adaptación y resiliencia. Hay sí una alusión implícita las más de las veces, explícita en algunas ocasiones, del concepto justicia social, en el que quizás valga la pena abordar en algún otro seminario. Pero en la búsqueda que estuve realizando para adentrarme un poco más en el uso y en la conceptualización de la resiliencia, me encontré un muy estimulante artículo del doctor Jesús Manuel Macías, que se titula Crítica de la noción de resiliencia en el campo de estudios de desastres. No les voy a resumir aquí el artículo, vale mucho la pena leerlo, pero maneja unas cuantas ideas claves. Primero, la propia idea de resiliencia. ¿Cuál es el significado en el campo de estudios de desastres de la resiliencia? Segundo, la resiliencia y el campo global integral del estudio de desastres. Luego, quizás el quid de este artículo está en la relación entre vulnerabilidad y resiliencia. Y aquí vuelvo a hacer mención de los conceptos expresados por la doctora Nathanson acerca de
déjenme ponerlo en estas palabras, si son mías, no son atribuibles al doctor Nathanson, el uso un tanto indiscriminado, libre, medio flexible de la resiliencia ha desvalorado, ha venido quitándole relevancia al término vulnerabilidad social. Ha sido en verdad una especie de contrapeso que ha venido haciendo que se le preste menor atención. Y de ahí me ligo con otro concepto que también me mencionó la doctora Nathanson, la prevención. Si bien resiliencia tiene un elemento de acciones antes de la presentación de un desastre, su énfasis se hace en la recuperación posterior, es decir, en que se vuelva al estado anterior, al estado original, que muchos, por cierto, en sus definiciones ya no respetan las definiciones originales de que era regresar al estado anterior, sino que ponen a un estado anterior mejorado, perfeccionado, si se quiere, un tanto más protegido. Pero lo que voy es a que también estamos abandonando el uso del término prevención y creo que eso es muy grave en el campo de la gestión integral de riesgos de desastre. Sigo con el contenido del artículo del doctor Macías. Otro tema que trata es la corriente resilientista y pone como caso a Australia, en donde los elementos que ellos meten en resiliencia están muy bien para ellos, para Australia, pero serían difícilmente aplicables a prácticamente cualquier país latinoamericano. Dos temas más que abarca él es razones críticas para deslindar la corriente resilientista y la conveniencia de la noción de resiliencia. ¿Para quién resulta conveniente? Este artículo, como les digo, me resultó terriblemente estimulante al grado que me atrevo a proponer, doctora Nacheli, que este pudiera ser un tema a abordar en alguno de los seminarios del SURSA con todos los integrantes del seminario y eventualmente en la elaboración a mediano plazo, porque requiere mucha reflexión y requiere mucho análisis de si conviene o no conviene seguir utilizando este término, que pudiéramos hacer una publicación crítica de los usos que se le están dando al término dentro del ámbito de la gestión integral de riesgos de desastres. Mi agradecimiento nuevamente a usted, a las ponentes, y mis disculpas anticipadas si planteo una posición que puede no ser compartida por algunos de los oyentes. Muchas gracias, maestro Javier Urbina. Creo que de eso se tratan estos eventos precisamente, ¿no? De ver el abanico de posiciones y de contrastar los diferentes puntos de vista y, por supuesto, establecer estos canales de diálogo, por lo cual creo que, de mi parte, creo que no habría, por supuesto, nada que disculpar. Al contrario, ha sido un conjunto de posiciones realmente muy estimulante, muy importante para pensar las actividades de los miembros de CIS, lo que hacen día con día en los diferentes perfiles institucionales de la protección social. Y bueno, no andaré más en esto, vamos a tomarles la palabra para trabajar en este ámbito, en el SURSA, en los siguientes meses. Y pues por ahora, como se nos ha agotado el tiempo, por supuesto agradezco muchísimo a cada una de las ponentes la riqueza de sus diferentes presentaciones y puntos de vista. Muchas gracias, Saskia, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, por supuesto, Javier, por los comentarios finales de contraste y de síntesis. Y bueno, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, no sin antes de verdad agradecer a la audiencia el habernos acompañado hasta este momento, la riqueza de sus preguntas, y también queremos invitarlos a la siguiente emisión, de la tercera emisión del Seminario de Protección Social en tiempos de COVID-19 y otros riesgos socioambientales, que tendrá lugar el último lunes del mes de junio. Así que, bueno, pues sin más, les agradezco mucho a quienes nos han seguido desde los diferentes países de América Latina y el Caribe. Esperamos que haya sido de su interés, que hayamos aportado de manera importante a sus actividades y a sus reflexiones como instituciones de protección social. A todos quienes nos siguieron a través de las redes sociales del SURSA y del Instituto de Geografía de la UNAM, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Muy interesante. Gracias. Hasta pronto.
Feliz día. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.